adolescentes sin supervisión. Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy lo tenemos en casa y como cada vez que inicio el programa y no estoy de pie en el mapa o con nuestra ventana al espacio, es evidente que tenemos un invitado. Y el de hoy hace honor a la trayectoria del programa porque se trata de Michel Colomb. Michel Colomb es un escritor que tiene un currículum al cual difícilmente podamos hacerle justicia aquí, pero voy a intentar algo de esto. Aparte de ser un hombre muy vinculado al proceso político de la República Bolivariana de Venezuela desde mucho tiempo, es un escritor y periodista independiente, escribe libros, es colaborador en distintos documentales, fundó la Investigation, que en este caso sería una contracción de investigación y acción, acción colectiva, promueve el sitio de internet michelcolomb.info con un boletín semanal distribuido a 100.000 suscriptores en francés, español e inglés, se especializa en el análisis de estrategias de guerra, las relaciones norte-sur y las mentiras de los medios. Organizó el despliegue de observadores civiles en Yugoslavia e Irak, visitó Libia en junio y julio de 2011, es coautor de la película documental The Damned of Kosovo, La maldición de Kosovo, podríamos ¿no? Damned of Kosovo, de la guerra liberada por la OTAN en Yugoslavia, produjo el documental de Bruselas-Caracas sobre la experiencia de Venezuela, es miembro del Consejo Asesor del Centro Latinoamericano de Televisión Telesur. Michel Colomb es conocido en el discurso público en general por sus apariciones en Esta Noche o Nunca, programa de France 3, la cadena 3, de Frédéric Tadei. Sus ideas y argumentos han traído el interés de los espectadores y seguimos con esto. Hay libros famosos como Israel, hablemos, ¿no? Consta de 20 entrevistas con expertos judíos y árabes europeos y estadounidenses, Noam Chomsky, Sand, Alain Gresh, Tariq Ramadan, Mohamed Hassan, y su libro Libia, la OTAN y los medios, ¿no? Septiembre de 2001, se esconden las faltas de Gaddafi, expuso los objetivos reales de los Estados Unidos en estas aventuras, y además un hombre vinculado al proceso que vive la República Bolivariana de Venezuela desde sus comienzos, y tiene calentico, y vamos a mostrar al menos la portada, su último libro que vamos a presentar en algún momento. Bienvenido, Michel. Gracias. Me gustaría que abrieras con cualquiera de los temas de actualidad, porque todos están en nuestra agenda. ¿Con qué quieres abrir fuego? Bien, en primer lugar es una memoria importante para mí cuando fuimos aquí en esa ventana de dossier. Fuimos interrumpidos por el presidente porque hablábamos en este momento de la preparación en español, en castellano, de mi libro Los 7 pecados de Hugo Chávez. Entonces el pecador llamó de Miraflores, yo necesito este libro, aunque en francés, por favor, y fue enviado. Y sí, lo siento mucho que no pude hablar con el presidente sobre la versión en español, porque realmente para mí es un hombre fantástico y fue uno de los encuentros más importantes de mi vida. Realmente un ejemplo de un presidente honesto, muy raro, y un presidente al servicio de su pueblo, integralmente, muy raro. Y entonces, por esa razón, un peligro para el imperio, y también fue un educador increíble de su pueblo, con la pedagogía a lo presidente, con esa pedagogía, esa educación, y también fue un profesor
Y también lo que fue contundente para mí es cómo Chávez aprendaba de cada persona, escuchando atentativamente, con mucha atención de mí, de otras personas que son conocidas o no. Chávez aprendió de todas y me parece que eso fue su fuerza y también la fuerza de la revolución. Entonces en ese momento es para mí muy emocionante. Sí, recuerdo que el presidente Chávez nos llamó desde Miraflores y realmente coincido con tu análisis. Era una esponja, ¿no? Absorbía todo conocimiento, pero además era un lector incansable, ¿no? Y asimilaba todo y lo aplicaba rápidamente hacia la posición. Cuéntanos de estos acontecimientos que ahora están sacudiendo a la vieja Europa, con un remesón de la OTAN y parece que hubiera un renacer del Pacto de Varsovia. Esto ya superado de la Guerra Fría, ¿cómo lo ves a la luz de lo que está pasando en el Mar Negro? Yo siempre digo que, bueno, hay que remontarse a la época de la Guerra de Crimea, cuando el Imperio Británico hizo sus papelones allá, pero esos son geniales en cantar victoria cuando han cometido errores, ¿no? Pero ahora, yo decía que el puerto de Sebastopol, por ejemplo, Moscú jamás lo podía dejar, porque eso es como Pearl Harbor para los Estados Unidos, ¿no? La geopolítica de la flota del Mar Negro, su salida por el Bósforo al Mediterráneo para enfrentarse eventualmente con la sexta flota de Estados Unidos, ergo la OTAN, o la OTAN ergo Estados Unidos, mejor. Sí. Y luego la salida al Mar Rojo, todas las opciones que hay. Esto es un centro geopolítico que parecía que la gente no entendía por qué había que jugarse esta pulseada tan dura, y se la han jugado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? De verdad, tú tienes razón que los océanos son muy importantes, tan importantes que los países, porque los océanos son la trayectoria para transportar los recursos, y entonces es la manera para bloquear a una potencia en rivalidad. Y yo pienso que ahora los hechos de Ucrania y otros son una parte de un nuevo conflicto mundial. Tú hablas de guerra fría, no sé si es tan fría porque hay víctimas y más, y yo sé que es muy peligrosa. Es decir, que en realidad no es un evento único porque hay un problema aquí en Ucrania, etc. Eso los dicen los medios del imperio. Hay un problema con ese dictador o con esos terroristas, etc. En realidad no. Se trata de una recolonización mundial. El imperio ha perdido las colonias con la Unión Soviética, con la liberación de África, de América Latina. Has perdido colonias que considera que pertenecen a sí mismo. Es decir, que los recursos, el petróleo, el gas, el agua, los minerales, la agricultura, todo pertenece a las multinacionales. Entonces hay que recolonizar todo, y más porque es un mundo en crisis. Ahora tenemos una pérdida de recursos, una pérdida de riqueza y un bloqueaje. La economía está bloqueada, y en realidad la única solución es colonizar nuevas tierras o recuperar tierras perdidas. Y me parece que Ucrania es una parte de esa fase mundial, y hay que ver no únicamente Ucrania, pero la tentativa global de recolonizar. Es una guerra fría con silenciador, ¿no? Pero no tan fría, porque realmente aquí se jugó muy duro. Y Estados Unidos, la OTAN, han tenido que aceptar la posición dura que asumió Moscú para no perder esta área de influencia, que para nosotros en el mapa, desde el comienzo, no pueden perder este puerto, porque la flota del Mar Negro nunca va a salir al Mediterráneo o al Atlántico, ¿no? O al Índico. Para entender lo que ocurre ahora, pienso que necesitamos mencionar
un gran criminal que se llama Zbigniew Brzezinski, que fue el ministro de Carter en los años al final del 70. Y Brzezinski es el hombre que organizó Bin Laden y ha financiado, armado, organizado el terrorismo islámico para tener el control de Afganistán y para bloquear la Unión Soviética. Y Brzezinski en realidad explicó en su libro que se llama en francés Le Grand Échiquier, en inglés... ¿El gran desafío será? ¿O sí, el gran ajedrez? Sí, es un manual como los Estados Unidos necesitan para controlar el mundo. Y Brzezinski explicó en 96 o 7 que hay que aislar la Rusia, impedir una alianza Rusia-China y para debilitar a Rusia, controlar Ucrania. Y eso está preparado desde 20 años. Y con diversas tentativas, una revolución de color que en realidad fue una revolución made in CIA, en 2004, que... Todas las de color y las ONG bien pagadas en dólares son preparadas, asesoradas y con gran cobertura mediática, y todos tienen acceso a un teléfono satelital como mínimo, ¿eh? Sí, el fenómeno de las revoluciones de color es muy interesante, también en relación con los hechos aquí en Venezuela, ahora y en otros países. La CIA tuvo un problema, es decir, que anteriormente, durante la Guerra Fría, la CIA va a aportar equipajes de dólares a líderes políticos, a movimientos sociales, sindicales, académicos, periodistas, artistas, etcétera, más o menos abiertamente. Pero todo fue descubierto y denunciado, y ahora se organiza a través de intermediarios que se llaman National Endowment for Democracy, en diversas ONGs que son organización no gubernamental del gobierno. Lo que llaman no gubernamentales. Pero realidad, resulta que viven, crecen y se reproducen gracias a cierto gobierno. Sí, en realidad muy gubernamentales. Y ahora es lo que pasó en 2004, lo que pasa ahora con el financiamiento y la utilización de provocadores. Lo que es interesante es que Europa y Estados Unidos pretenden aportar la democracia a Ucrania. Muchas gracias. El problema es que para eso se utiliza la violencia de nazistas. El movimiento Svoboda, que son nostálgicos de sus padres, han trabajado con Hitler. Son racistas contra los judíos, terrible, y practican el terrorismo. Y es un fenómeno interesante que... Además, una hipocresía de la política exterior, porque apoyan a su aliado privilegiado Israel en el Medio Oriente. Sí. Y fabrican condiciones para que los neonazis le hagan el trabajo sucio a ellos en el tema del Mar Negro, ¿no? Exactamente. Es muy interesante ver que Israel trabaja con nazis antisemitas, trabaja con terroristas islamistas. Es decir, que no hay principios. Todo es bien para destruir el enemigo. Y en el geopolítica y en la guerra todo vale, ¿no? Y no los extremos terminan tocándose. Sí, no hay principios, únicamente cómo destruir al enemigo. Y me parece importante que en Ucrania... La ex Yugoslavia era un ejemplo igualito, sí, llevado al extremo. Sí. Lo que conocimos Yugoslavia, que era un país magnífico, bellísimo, sí, de primera categoría en todo, sí, y se transformó en el desastre que se transformó precisamente por un componente muy parecido a esto. Sí, la Yugoslavia fue un objetivo porque fue un sistema social independiente, un ejército muy importante, y en la recolonización de Europa fue muy importante a destruir Yugoslavia. Y ahora, cuando los medios no hablan más de la situación, que es dramática, la situación social, es la fuga, la emigración terrible, es realmente muy difícil a vivir en Yugoslavia ahora. Y en Yugoslavia se utilizó también
fenómenos de revolución de color, un movimiento muy neoliberal que utilizó el símbolo del puño para manipular la opinión contra un sistema social. Y Otpor fue exportado en Ucrania, en Georgia, hay tentativas para Venezuela. Es interesante, estamos ahora estudiando el fenómeno. Hay tentativas de aplicar una versión adecuada a la realidad venezolana. Claro, claro. Me parece muy importante. Te ruego que profundices esto porque sí. El punto de vista tuyo exterior nos permite decir, bueno, aquí no estamos hablando de un análisis partidista, estamos viendo cómo nos ven desde Europa, ¿no? Me parece muy importante, en realidad. Esto es lo mismo que tú dices en Antena 3, en la televisión francesa, si llega el caso. Sí, exactamente. Me parece muy importante a relacionar lo que ocurre aquí en Venezuela y en otros países en el mismo tiempo, porque, mira, ahora el imperio está buscando a destruir y recolonizar 4 países: Ucrania, Siria, Tailandia, Venezuela, y hay otros preparando. Y es importante relacionar con las otras tentativas en el pasado. Es realmente una cuestión de recolonización general, y hay que relacionar lo que ocurre en Venezuela con esos métodos de la CIA para destruir un gobierno independiente. Y es muy importante a ver que se utilizan los medios de comunicación, que se utilizan expertos independientes y neutrales que en realidad están financiados por grupos, por ejemplo, un Human Rights Watch. Son dólares del imperio, no es un informe neutral. Yo cuando veo ONG veo dólares, ¿no? Y Human Rights Watch es un paradigma de lo que es una ONG, ¿no? Sí, financiado por los grupos de las multinacionales y por algunos de los más criminales del imperio de Estados Unidos. Sí. Pero el tema de este reacomodo en unas zonas tan críticas, Ucrania era el granero de Rusia. Por Ucrania se han batido guerras, bueno, desde la guerra de Crimea, ¿no? Cuando apareció el primer corresponsal más o menos moderno que enviaba las noticias escritas a mano y a la velocidad del caballo, y cruzaban Europa así para llegar después por vela a Londres, ¿no? Y el primer fotógrafo, que era Fenton, ambos enviados por el Times de Londres, ¿no? Que ni siquiera eran fotografías, eran daguerrotipos. Y resulta que ahora volvemos a la misma. Sí. En este reacomodo de áreas de influencia de los imperios, volvemos a los mismos teatros de operaciones de la guerra de Crimea, en 1853. Sí, los puntos estratégicos no se cambian. Y la Ucrania fue y es y será estratégica. Ucrania es una industria interesante para conquistar y destruir, para aumentar el mercado, el terreno de las multinacionales. Peligrosamente cerca de Moscú. En realidad sí, era una gran barrera protectora. Precisamente. Ucrania es una agricultura, como tú lo mencionó, y muy importante para Rusia y para Europa. También Ucrania es un país con oleoductos y gasoductos muy importante, y eso naturalmente es un objetivo fundamental de la guerra, la energía, para controlar las rutas de la energía. Y no sé qué haría Europa si Rusia decide cortar el oleoducto y el gasoducto. Se crea un problema gravísimo, ¿no? Claro, por esa razón hay discrepancias entre los aliados, Italia y otros que están muy dependientes de Rusia, no tienen gran interés. Y yo pienso también que en Estados Unidos hay diversos corrientes, un corriente para la escalación y para el enfrentamiento muy espectacular, y también un corriente que puede ver el riesgo. Pero se habla, es un lugar común y es fácil caer en él, ¿no? Bueno, una nueva versión de la Guerra Fría. Es una versión de un conflicto moderno, de relativamente baja intensidad, porque
Moscú subió la apuesta muchísimo y Occidente hasta ahora no ha querido recoger el guante, porque esto se hubiera proyectado hasta niveles probablemente incontrolables. Moscú no puede permitir esto, su flota del Mar Negro no puede quedarse encajonada sin puerto en el Mar Negro, sin pasar al Mediterráneo cuando tenga que hacerlo, o al Índico cuando tenga que hacerlo, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Tú que eres un experto en análisis militar. Es una cuestión de vida o muerte en realidad, porque la rivalidad ahora, la guerra está contra países de media importancia, pero el objetivo final es la dominación del mundo. Es decir, que el objetivo es Rusia y China. Y si tú me permites... Es decir, China imparable, sí, y Rusia que sigue sólida y creciendo a su manera y con ciertas áreas de influencia, mientras que las potencias de la economía neoliberal occidental están en un ala y en una plegaria, me da la impresión. ¿Es así desde tu punto de vista europeo? Mira, ya ahora la economía de Estados Unidos y Europa está en una crisis muy grave, porque en realidad es una crisis provocada por el sistema mismo. Es decir, que vemos ahora un crecimiento de la brecha social, es decir, que en Europa ahora tenemos 120 millones de pobres, 120 millones de pobres y 150 millones de trabajadores que tienen el riesgo de caer en la pobreza. Y es decir que los ingresos, los sueldos, han disminuido de 10% en algunos años. Mucha gente no puede pagar el médico ahora en un país rico como Bélgica. Y del otro lado, los ricos, los ingresos en algunos años han crecido de 40% desde la crisis. 10% abajo, 30% más pobres ahora, y los ricos 40% más ricos, mucho más millonarios. Entonces es una crisis naturalmente porque eso provoca un blocaje completo. Los unos pueden producir mucho y los otros no pueden comprar. Eso es la definición de la crisis de subproducción y que el sistema no funciona. Y la única solución es provocar guerras para recolonizar las tierras perdidas y para impedir rivales como Rusia y China. Y si tú me permites... ¿Cómo no? Sí. Mira, te voy a dar la batuta. Gracias. Y te cedo el mapa para que nos sigas ilustrando. Yo voy a restituir la mapa después, pero si se puede ver Rusia aquí y China acá, la posición de Ucrania muy importante aquí para completar el encerclamiento. Tenemos Polonia, tenemos Turquía y Ucrania para aislar la Rusia, impedir que la Rusia tiene un acceso al mar. Yugoslavia, Ucrania, la Rusia enfermada. Pero también hay un encerclamiento de China, es decir, que hay bases militares en Japón, Filipinas, Indonesia, buscando a recuperar Tailandia y Burma, y también aquí en Pakistán naturalmente. Y el problema es que el imperio necesita impedir una gran alianza, Rusia, China y el sur, África y América Latina. Y un método para bloquear esta alianza es controlar el Océano Índico. Es decir, que las materias, los recursos de África, también de América Latina, no pueden parvenir a China, porque se van a bloquear. Así es muy pequeño y también muy pequeño el control con Medio Oriente. Y ahora la fase de la guerra es para encerclar a Rusia y China y debilitar su alianza con el sur. Eso me parece un riesgo mundial de gran importancia. Hay unas muestras de músculo, ¿no? Aparte del destructor misilístico Truxtun que metieron en el Mar Negro, había una información más o menos reciente que hablaban de uno de los nuevos
portaaviones de la clase Nimitz metiéndose en el Mar Negro. ¿Tienes esa información? Sí, confirmado. Sí, es claro que tenemos formas de guerra directa, pero también formas de guerra indirecta. Y ahora lo que me parece muy importante es que los Estados Unidos utilizan intermediarios, agentes. Es muy difícil realizar la guerra directamente. Vea en Irak, vea en Afganistán, no fue un éxito. Entonces se utilizan, y eso fue mi previsión en 2008, cuando Obama viene en lugar de Bush. Yo firmo un texto, cuál va a ser la política internacional de Estados Unidos, baseándome en mi análisis sobre Brzezinski, es decir, menos guerras directas como Bush y más guerras indirectas. Y ahora tenemos una guerra indirecta cada año. Tenemos Libia, tenemos Siria, Ucrania, Mali, contra Congo y Afganistán, Pakistán, etcétera, se continúa. Que empezó el gran laboratorio de prueba, ¿podría haber sido la ex Yugoslavia? Sí, fue el laboratorio. Y Solana, que fue el secretario de la OTAN en ese momento, al final de la guerra contra Yugoslavia, dijo, la experiencia aquí puede servir para los conflictos del futuro. Claro. Sí, estamos ante un mundo Bueno, no hay nada nuevo. Son los viejos imperios con diferentes medios, ¿no? Pero es la misma canallada contra el ser humano, en definitiva, ¿no? Nada nuevo. El problema es que los medios de comunicación están persuadiendo a la gente que sí, todo es nuevo, que naturalmente ahora somos democráticos y pacíficos y que se trata de la guerra humanitaria, que es naturalmente una mentira. Puedes hablar, no sé, de la tortura humanitaria, no, es tortura, punto final. Es guerra, punto final, es la destrucción y el problema es el poder de esos medios de comunicación y de manipulación. Y en ese punto, si me permite, pienso que hay que hablar a los venezolanos también del punto débil de la estrategia para la batalla mediática internacional. Porque yo pienso que un amigo no se necesita únicamente para ofrecer cumplimientos. Naturalmente hay cumplimientos. Los logros de la revolución en Venezuela son fenomenales, fantásticos, al nivel de la pobreza, de la alimentación, de la educación, de la salud, de la esperanza de un pueblo y de América Latina. Hay cumplimientos. Pero lo que me parece importante es que los venezolanos, la gran mayoría, conocen estos logros y el mundo árabe, el mundo africano, no lo conoce, no los conoce. Es muy grave. Es decir, que hay sobre Chávez, sobre la revolución, sobre el pueblo de Venezuela, sobre los hechos actuales, hay mentiras y mentiras en Europa, en Estados Unidos y también en las colonias controladas por los medios del imperio. Entonces me parece que se necesita más una estrategia de batalla mediática internacional y falta. Una estrategia comunicacional, dirías tú, más fuerte, y más adecuada. Claro, porque mira, las guerras no inician con bombas, las guerras inician con mentiras. Las guerras de Europa y Estados Unidos contra Venezuela y otros pueblos se decide en el norte y se necesita la aprobación o la pasividad de la población. Y la pasividad se produce con la guerra estratégica psicológica, las mentiras de los medios. Y naturalmente el imperio tiene dólares, tiene muchos medios para esa guerra. Y naturalmente hay una relación de fuerza que no es igual, lo sabemos. Pero el imperio también tiene un punto débil. Sé que nosotros tenemos la verdad, tenemos también la gente. Y ahora, con Internet, con las posibilidades a discutir, una mujer de Venezuela puede discutir con una mujer árabe o africana o de Europa. Puedes decir,
hay mentiras sobre mi país. Conozco la situación aquí. Aquí la situación es mejor y mejor y mejor que en Europa. En Europa, con toda esa riqueza, la pobreza está creciendo. Y en Venezuela, en Bolivia, en América Latina, la pobreza regresa. Entonces, es imposible que el imperio va a imponer su modelo, es decir, que está regresa, una catástrofe. no, quiere decir se reduce Sí. en América Latina, en Venezuela y en América Latina. Sí, sí. Bueno, con los gobiernos progresistas. Sí, absolutamente. Entonces, me parece que se necesita una estrategia para utilizar las fuerzas de la gente para ganar la batalla de las ideas, la batalla de la información. Hay un campo de batalla en Venezuela, pero también hay un campo de batalla en el mundo. Y si se trata de soldados, la gente para informar, hay muchos soldados que no son utilizados en Europa, en África, en el Medio Oriente, etc. Gracias. A la orden. Me resulta como una reivindicación oírte decir eso, porque te voy a contar algo nostálgico, ¿no? Hace 30 años aproximadamente, decía, se nos viene un mundo interconectado vía satélite y esto va a cambiar toda la teoría que tengan sobre el manejo de los medios. Me miraban como un marciano, pero nos arropó esa realidad. Y siempre dije, hay dos teatros de operaciones. Cuando hablamos de guerra, crisis política o crisis gerencial de una gran transnacional, imaginemos petróleo. El teatro real en sí mismo y el paralelo o alternativo que se refleja en los medios de comunicación. Cuando yo decía esto hace 30 años o más, en el ámbito militar, en el civil ni se interesaban, ¿no? Estábamos nadando en el consumismo de la Cuarta República. Me miraban un poco raro, ¿no? Pero esta realidad está tan comprobada que casi es una perogrullada, un lugar común decirla ahora. Pero llegó la era de los satélites, llegó la era de las comunicaciones instantáneas a escala planetaria y atrás vinieron los intentos de colonizar nuestras neuronas. Y ese es el campo de batalla moderno. En la medida en que te convenzan de esos valores, vas a aceptar lo que no hubieras aceptado en otras circunstancias. Por las dudas, si no es así, tenemos la fuerza. Pero va a salir menos necesaria la fuerza si te logramos controlar en ese teatro de operaciones. Y me reconforta que con tu experiencia y con tu demostrada capacidad estemos ahora en la misma línea, ¿no? ¿Cómo nos perciben en este proceso de la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito que tú te mueves, en Cadena 3 de la televisión francesa, en el ámbito... Bueno, aclaremos que tú eres belga, ¿no? Como tantos famosísimos franceses que tienen que decir, sí, pero soy belga, ¿no? Podríamos empezar con quién, con Jacques Brel y seguir con cuántos grandes de toda la época. Nómbrame algunos. Sí, hay Simenon, Magritte, sí, naturalmente. En nuestro país yo puedo ver... En un minuto vamos a un corte y como sé que tú te manejas muy bien con los tiempos en los medios audiovisuales, sí, disfrutémoslo. La experiencia de investigación que trabaja principalmente en francés, pero que quiere desarrollar en español y en inglés también, la experiencia es que a través de Internet, a través de una información independiente, no controlada por los dólares, por la publicidad, etc., es posible tener el contacto directamente con la gente para contraatacar contra las mentiras del imperio. Por ejemplo, hay una mentira sobre lo que ocurre aquí en Venezuela. Necesitamos en Bélgica, en Francia, inmediatamente los hechos para contestar y para explicarle a la gente, atención, cuidado, hay una mentira. Y es una mentira contra los venezolanos, pero también una mentira contra tú en Francia, en Europa, porque tú tienes un derecho a la información, un derecho a la verdad. La información no es una mercancía, no es un regalo, es un derecho muy fundamental del ser humano. La tendencia es manejarla como mercancía, y esa es la realidad en la que estamos inmersos en la mayoría de los casos. Bueno, un breve corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo, que como se habrán dado cuenta, los tenemos aquí con Michel Colón. De todos los venezolanos.
licenciados en comunicación social, pero que hacen pues el periodismo y la comunicación. Panita, creo que estás un poquito equivocado, loco, ¿ok? No se está haciendo nada. Aquí no ha pasado nada. El único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Zurda Conducta, con nuevo horario, de martes a viernes a las 10 de la noche, por Venezolana de Televisión. El espíritu del llano entra como un ciudadano allá en la fiesta del Orza. Canta, baila y no se forza porque es un buen parrandero. Luego en su pecho agiganta la melodía del jilguero para decirle a Maizanta, bien, cuánto te quiero. Hoy, una vez más, fuerzas oscuras pretenden incendiar el país para enfrentar venezolanos contra venezolanos. Por fortuna, son minoría. Los verdaderos venezolanos, estirpe de los bravos de las queseras del medio, Carabobo, Matassiet y La Victoria, nos plantamos ante el pretendido invasor y sus cipayos. Venezuela es territorio de paz. Basta de terrorismo. Venezuela se respeta. Vamos a operar un vuelo de Madrid a por la mar todas las semanas por un año a costo de nuestra compañía. Quiero decir, salga lleno o salga vacío, para desarrollar y promover el turismo como lo habíamos hecho en todos estos años. El CENIAT te recuerda el cumplimiento de tu deber tributario. Tu aporte contribuye con el 57% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta. Tienes hasta el 31 de marzo. Evita las sanciones. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. El canal de todos los venezolanos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los tenemos en nuestro dossier. Michel Colón, un viejo amigo de la causa y no tan viejo, por supuesto, pero sí entrañable. Y la realidad que percibimos es que aquello que decíamos hace 30 años ahora nos arropó, que estamos en una lucha constante por el control de nuestras neuronas. Y decir guerra de cuarta generación ya parece un lugar común, pero cuando uno maneja la información desde afuera para poder ser objetivo con lo que hacemos dentro, uno percibe que Maduro es un presidente aparentemente, como quisieran hacerlo ver algunos, ilegítimo por alguna razón que nunca entendimos. Nuestras Fuerzas Armadas, que son verdaderamente como pocas en el continente, sino en el mundo, el pueblo en uniforme. Aquí no hay castas militares, no hay selecciones para entrar de una manera u otra a determinadas academias. Hay una cantidad de escalones en los cuales cualquiera puede asimilarse o integrarse o educarse en esa vocación. Pero además, uno se indigna, uno que maneja información internacional bastante amplia. Nos ven como un presidente que aparentemente no forma parte de un partido que ha ganado, un caso único en el mundo, de 19 elecciones, ha ganado 18. Un sistema electoral que además tiene la absoluta mayoría de todas las alcaldías, ¿no? Quedan menos de 10 en mano de la oposición, según una cifra. Pero además nos ven como unas Fuerzas Armadas represoras cuando en realidad son las fuerzas más populares y de origen más democrático en todo el hemisferio. Además de eso, ha ganado este gobierno 18 o 19 elecciones, como he dicho. Y decirlo no es redundar, es reafirmar el concepto. Pero además, el presidente Carter dijo que el mejor sistema electoral del mundo, y todos lo oímos decir, lo dijo, el mejor sistema electoral del mundo es el de Venezuela. Bueno, ¿qué más se puede pedir? El hecho es que
esto parece una neoinquisición por el mal ejemplo que estamos dando, a lo mejor, por la cantidad de dinero que se gasta en salud, en educación, en una cantidad de servicios públicos que antes eran prohibitivos en el sentido neoliberal, ¿no? El problema es que en Europa y Estados Unidos también no tenemos medios que comiten errores. Tenemos armas de guerra porque se trata de una guerra contra Venezuela, se trata de una guerra de recolonización, se trata de una guerra de los ricos contra los pobres. Entonces a los ricos no les interesa la verdad, los interesa únicamente las ganancias, y por esa razón la información está utilizada como arma de manipulación, y naturalmente para mí es un escándalo terrible cuando yo veo las informaciones sobre Venezuela. Entonces escribo a mi amigo Jean Arro aquí. Jean Arro es un amigo de Francia que vive en Venezuela, que me ayudó a publicar el libro Los 7 pecados de Hugo Chávez, que ha vencido muchos obstáculos para realizar esto, y muchas gracias a Jean. Y naturalmente cuando yo escribo a Jean, ¿qué pasó aquí en Caracas? Y naturalmente me contesta inmediatamente, nada, es toda una fabricación o una manipulación. Y el problema es que si es una guerra, y es una guerra con un arma muy fuerte de los medios de comunicación internacional, como lo dijo, la contestación, la respuesta, la réplica de los pueblos aquí no es suficiente para contraatacar. Por ejemplo, el periódico Le Monde en Francia, el periódico Libération, que se pretende de izquierda más o menos, o en Bélgica el diario Le Soir, son sobre Venezuela cada vez mentiras. Chávez dictador, Chávez antisemita, Chávez cerró todos los medios independientes, Chávez una economía completa en bancarrota, etc. Y el silencio, porque silencio es una manera de mentir también. Silencio sobre todos los logros, los éxitos de la revolución social aquí. Y el problema es que necesitamos movilizar la gente de aquí para utilizar Internet, para utilizar el contacto con la gente en el mundo, para replicar las mentiras. Eso se trata de una guerra, no hay que tener una sorpresa porque hay mentiras. En una guerra, naturalmente, es normal que hay mentiras, pero no es normal que nosotros no replicamos bastante a las mentiras. Tampoco parece normal en una gran familia, la patria grande latinoamericana y caribeña, que cuando nos negamos aquí a tener bases estadounidenses, aparecieron 7 bases en la hermana República de Colombia, ¿no? Más un tratado por el cual no le pueden tocar un cabello a ningún soldado estadounidense, así le viole la hija al presidente, ¿no? Cada región estratégica del mundo tiene su portaavión, es decir, hay Israel, hay Turquía. En África, mira, para controlar las riquezas de África, Estados Unidos han creado AFRICOM. AFRICOM es su ejército de intervención en África contra los pueblos y contra China, naturalmente. Porque ¿quién dice que hay un derecho a los Estados Unidos a hacer intervenciones en Europa contra Rusia, en Medio Oriente, en China, en África, en América Latina? ¿Qué van a pasar si, por ejemplo, Rusia o China o un otro país va a encerclar los Estados Unidos con bases militares listas para atacar? Naturalmente, se van a decir que es imposible, inaceptable, etc. Pero eso ocurre, el gendarme mundial. Entonces, sí, necesitamos a combatir esa parte de la guerra, empezando con las mentiras del imperio. Permíteme ahora a mí señalar algo en el mapa que ya es un leitmotiv repetitivo en
en nuestras explicaciones, ¿no? Fíjate, todo el gran caudal energético del Medio Oriente, con los supertanqueros que ya no pasan por los viejos canales como Suez, tienen un recorrido de 40 a 45 días, Índico, Atlántico, Atlántico Medio, Caribe, para llegar a las costas de Estados Unidos. 40 a 45 días. Y las reservas probadas más grandes del mundo, ya probadas, indiscutibles, están en la República Bolivariana de Venezuela, no solo de petróleo, gas, sino de minerales estratégicos. En aquellos estaban a 40 a 45 días, estos están a 4 a 5 días. Y me viene a la mente otro viejo conocido de dossier, el general, aquel que dijo, no, el senador republicano, Paul Coverdell, en Washington con aquel desparpajo imperial, dijo, bueno, para controlar a Venezuela, es decir, el mayor reservorio de petróleo y gas del mundo, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, ya tienen 7 bases. Y el tratado de que no le pueden tocar un pelo a ningún ciudadano de uniforme estadounidense, haga las barbaridades que haga. Cuando nos negamos, con el presidente Chávez lo dijo, aquí bases, no, F-16 gringos, no, tenemos los nuestros. Y nuestros pilotos, les debo decir, han dado dolores de cabeza en los ejercicios de guerra aérea. En Arizona, donde estuve en la base Luke, sé muy bien el prestigio que tienen. Entonces la pusieron enfrente, donde en las pequeñas islitas que dependen de las potencias europeas, en este caso Holanda. Ahí están los F-16 y los reabastecedores en el aire. Esto que es tan meridiano, tan contundente cuando uno lo ve en el mapa, siempre hay que tener un mapa, ¿no? Resulta que a mucha gente no le entra en la cabeza y es de una claridad meridiana. ¿Qué te parece ese análisis? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Colombia es el Israel de América Latina para Washington. Claro, claro. Y Chacun a son juif. Y es muy importante que Israel es muy activo en Colombia. Israel, activísimo. Sí. Al punto de que ha entrenado a los pilotos de Cofir. Sí. Una vez un Cofir se salió largo de pista y quedan ilesos y el avión no se incendia. ¿Tú puedes creer que piloto y copiloto o instructor y alumno se desaparezcan en vez de estar junto a la nave? Claro, después una fuente me dijo, mira, lo que pasa es que eran los israelíes o el instructor era el israelí ahí, ¿no? Entonces no podía quedar en evidencia, ¿no? El gran mito de la propaganda occidental es que Israel es un país pequeño y débil, encerclado por los árabes que son naturalmente muy peligrosos. Objetivamente está rodeado y es un país pequeño. Ahora se calcula que tiene entre 200 y 300 bombas, cabezas nucleares, ¿no? Claro. Yo estuve en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no me canso de repetir, es una experiencia enriquecedora, estupenda, ¿no? Y dije algunas cosas de estas y sale un joven y dice, yo estoy de acuerdo con el señor de Venezuela, ¿y usted por qué? ¿Por qué interviene? Pues soy de Col Israel, soy de la radio oficial, tengo derecho a estar en este evento internacional, académico, Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el señor de Venezuela tiene razón, esto lo he dicho hasta el cansancio, a algunos les molesta, mala suerte, es la realidad y está grabado. Nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir por ustedes los viejos que hacen la guerra. Y el señor tiene razón, aquí para hacer tortilla tuvimos que romper muchos huevos y los estamos rompiendo todavía. Israel es un país naturalmente débil al nivel político porque tiene odio de todos los países que han agresado. Pero de otro lado es hasta una rodeado potencia insertado en el mundo militar. árabe. Si no fuera Sí. por la declaración Balfour, eso no existiría, ¿no? Israel en realidad es el gendarme del Medio Oriente. En mi libro Israel Parlons-en se Oye, utiliza... no hablamos de ese libro, cuéntanos, Israel. Y necesita de... ¿Tu libro se llama? En francés se llama Israel Parlons-en. Es muy difícil a traducir. Para nosotros mismos o por nosotros mismos, ¿cómo sí. sería? Yo estoy esperando que se va a traducir
en español, en castellano, y entonces va a ser un problema para los traductores para buscar el buen título. Es decir, que Israel es un tabú. No se puede hablar de Israel, que en realidad es un colonialismo, la última colonia del mundo ahora. Israel practica el apartheid, que fue además, condenado. Tú dices algo, con las pruebas más meridianas dicen antisemita. Antisemita, díganselo a mi novia. Mira, antisemita es naturalmente una palabra que no tiene razón, porque los semitos ahora en Medio Oriente son los palestinos, que son los mártires de Israel. Y Israel no son semitos, porque se dice que fue un gran, ¿cómo se dice? Exodio en los años 70. El éxodo, sí. Es un mito. Nunca ocurrió. La gente que vienen ahora o desde algunos años en Israel, de Francia, de Alemania, de Rusia, de Polonia, no vienen de Israel. Son convertidos, son gente de Europa, convertidos a la religión, y son invasores, son colonizadores. Y esto se explica en el libro. Entonces, Israel está antisemita contra los palestinos. Punto final. Ahora, ¿cómo se ve Europa el tema de Israel? ¿Es tabú como en Estados Unidos? Porque es políticamente incorrecto en Estados Unidos decir media palabra sobre Israel, ¿no? Es un tabú completo, es decir, que el petróleo es muy importante. Y tú explico que Estados Unidos necesitan controlar Venezuela y su petróleo y el gas también. Entonces, Estados Unidos no necesitan el petróleo de Medio Oriente, no utilizan este petróleo. Entonces, ¿por qué tan golpe de Estado, guerras, invasiones para controlar Medio Oriente? La razón es controlar el petróleo de otros. Controlar el petróleo de Europa, el petróleo de Japón, China, India. Es decir, tiene un medido de chantaje contra los rivales. Y eso es la posición no de un país que necesita petróleo. Venezuela no niega a vender petróleo a Estados Unidos, no es un problema. Esa es la posición de un país que quiere controlar todo el mundo y hacer la única potencia mundial que controla el mundo, naturalmente. Tú sabes que en este mismo Israel estudio, es un instrumento para claro, eso. Es una liaison perfecta entre Estados Unidos e Israel. Claro. El lobby pro-israelí es uno de los más poderosos y el manejo de los medios. Pero esa es la realidad, Claro. esa es la realpolitik. ¿Cómo se maneja la política exterior de Estados Claro. Unidos? Mediante Mira, los en lobbies. mi libro, Chomsky, en su entrevista, me dice que Israel el flic de quartier, puedes traducir. El policía del barrio. Sí, claro. Te lo dije Chomsky, Sí. te lo dice. Bueno, hablando de libros, vamos a mostrar el tuyo. ¿Cuándo lo presentas, el nuevo libro? El libro va a ser presentado el viernes en la presentación en Teresa Cariño. ¿Ya tú? viernes. Sí. Mira, aquí lo tenemos en pantalla. Esto es una primicia porque nadie ha visto ni siquiera cómo es la tapa y la contratapa, ¿no? Los 7 pecados de Hugo Chávez. Vaya, interesante título. Cuéntanos algo de eso. Naturalmente, lo que es un pecado para el imperio es una buena acción para los pueblos. Es un título provocador, pienso que un título necesita provocar la atención, y es un título para explicar, sí, los logros de la revolución bolivariana y en materia de educación, de salud, de pobreza, de cultura y de solidaridad regional. Y lo que me parece importante es que los venezolanos conocen a estos logros, pero la gente en África, en Medio Oriente, no. Y tienen el derecho a conocer. Entonces, hemos traducido este libro en francés, naturalmente, original, en inglés, en holandés. Queremos apoyo para traducir y publicar en árabe también, y quizás en otros idiomas. También en ese libro hay un análisis de los crímenes de las multinacionales del petróleo, porque es muy importante a saber que son criminales.
hay una historia muy criminal de Exxon, de Shell, de British Petroleum, con el de saqueo. Chevron en Ecuador. Sí. Estuvimos metidos en la selva, tenemos un estupendo Sí. documental que estamos preparando. Ah, bien. Destrucción de la natura, destrucción de la riqueza, saqueo de la riqueza y naturalmente golpe de Estado multiplicados para controlar la riqueza. Y el problema es que el petróleo controlado por las multinacionales, la significación es hambre, sangre y muerte. Y eso debe cambiar naturalmente. Y Chávez ha cambiado las reglas del juego político y social. Ahora se trata de sembrar el petróleo para construir una otra economía. Porque el problema es sencillo. Si tú no, como multinacional, no pagas el petróleo, entonces no hay una posibilidad a desarrollar una economía regional, porque la gente no tiene dinero y no puede comprar. Y eso es muy importante y eso es naturalmente el primer éxito de Chávez, recuperar la soberanía sobre el petróleo para sembrar un futuro para su pueblo. Además, y eso es muy importante para Medio Oriente y para África. Mira, Congo es el país el más rico del mundo, con la población la más pobre. Eso es un escándalo. Y es decir que es la prueba que con las multinacionales que dominan el mundo no hay un futuro para nuestros niños, no hay un futuro, no es posible. Porque el criterio de las multinacionales es ganar más y más y más. Y como hay una rivalidad, no es bastante a ganar de manera normal. Si yo soy una multinacional y tú también, y que yo tengo un taso de ganancia de 2%, es bien, pero tú vas a probar a tener una ganancia de 15%, y yo más, y eso es único posible con la explotación. Es decir, que uno de nosotros va a sobrevivir y el otro no. Es decir, que es el core fundamental del sistema económico, y eso no es posible. No es posible que la humanidad va a avanzar con la guerra económica, con la guerra de destrucción del otro. La humanidad puede avanzar únicamente con la cooperación y la solidaridad. Además, con la capacidad destructora que hay ahora, no hay margen para guerras de cierto tipo, que sería el suicidio colectivo, ¿no? Yo creo que en el fondo, no sé cómo lo percibes tú desde Europa, el mensaje de Chávez era profundamente cristiano y lo reivindicaba permanentemente. Ahora, un ejemplo, y quiero recordarlo ahora y rendirle tributo, el mayor general Jacinto Pérez Arcay, maestro de maestros, general de los que ha formado y tuvo profunda influencia en Chávez. Fue él el que le dio, tú me preguntabas y aquí te lo muestro, el Cristo azul. Este Cristo azul, que el propio, vamos a hacerle aquí un close-up. Este es el comunismo que tiene loca a la gente aquí. Esta es la inspiración del mensaje. Y el propio mayor general Jacinto Pérez Arcay me dijo, bueno, como tú eres como eres y te metes en los líos que te metes, te voy a dar el hermanito del que le di a Chávez. Y entonces lo llevo conmigo a todas partes, así como llevo mi esclava de la Fuerza Aérea, porque la única vez que volé sin ellas nos estrellamos. Pero quiero decirte, rápidamente, estos temas los hemos tratado aquí con un duro, en este mismo estudio, un duro, un halcón como Ariel Sharon. Y Ariel Sharon hizo una gran alabanza de este programa cuando dijo, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no en Caracas. Y fue por él que fue invitado a Israel. Imagínate tú, se acaba de ir, pero ese es un hombre que le gustaba la pelea, pero era de fair play hasta donde yo pude captar. ¿Cómo haces tú para hacer una crítica como esta en Europa y que no te digan antisemita así automáticamente? Porque chaque nation juive, ¿no? Sí. Cerramos el programa con eso. El problema es que en Europa no tenemos la posibilidad de tener un real debate democrático. Así como este. Sí, es no imposible, puedes. es imposible. Es imposible un debate como dossier en Europa. Totalmente. Con razón tenemos tanta Totalmente. audiencia. La gente como yo, como Chomsky, como otros en Europa, están excluidos de los debates, realmente.
excluidos de todos los debates en la televisión, en la radio, en la prensa escrita. No hay debate. Hay falsos debates entre expertos que en realidad están de acuerdo sobre lo esencial. No hay debate entre el sistema y contra el sistema. Esto no es posible. La gente necesita pensar que no hay una alternativa. There is no alternative, China, from Thatcher. Es decir, que la esperanza aquí en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en América Latina, hay que asesinar la esperanza para los medios. La gente no puede saber que hay una alternativa, que hay una esperanza. Y por esa razón es realmente necesario que nosotros, venezolanos, de América Latina, de Europa, de Medio Oriente, de África, vamos a organizar, imponer el debate real sobre el futuro de la humanidad con toda la gente y contra las mentiras. No puedo agregar nada mejor ni más contundente. Te agradezco, Michel Colón. Te deseo el éxito acostumbrado con tus libros. Y tenemos la invitación. Hay una imagen que nos permite ver dónde va a ser presentado. Acá lo tenemos. Dinos tú. ¿Esto va a ser en el Teatro Teresa Carreño? ¿Cuándo? Viernes. ¿El viernes? ¿A qué hora? 6 o 7 está escrito, ¿no? 6 o 7. ¿Qué dice? A las 6. Bien. A las 7. ¿Sí? Bueno. No. En todo caso, váyanse a las 6. Y va a ser más ajustado. Bueno, te agradezco enormemente esta primicia. No te voy a decir que debiéramos tener más tiempo, porque sabemos que y disfrutamos hablando fuera y antes del programa con la misma pasión con que hablamos acá. Y te deseo el mejor de los éxitos con ese libro, en el cual tú quiebras una lanza por este proceso tan maltratado, tan vilipendiado, tan... No quiero que se me escape una palabrota. Tan maltratado por la prensa internacional que vivimos aquí cada día, y donde nos aplican la misma receta que en todos lados, no para tratar de desestabilizarnos. Pero... En fin, muchas gracias por tenerte aquí, y a ustedes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. La de hoy pasó por aquí y pasó con un protagonista que nos ha enseñado mucho de cómo se bate el cobre en la vieja Europa. Gracias, Michel Colón. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.